Familia, ahora mismo en Europa hay un apagón masivo en España, en Francia y en Portugal, señores. Personas atrapadas en el metro, en los elevadores, hospitales sin electricidad porque no tienen plantas de emergencia y muchos problemas ha causado en el transporte, en la salida de aviones, en los vuelos, en todo. Tiene paralizados varios lugares allí en España, en Francia y en Portugal, señores. Según se dice, este apagón se debe a una falla del sistema de alta tensión, es decir, las torres de alta tensión allí en España. Ahora bien, yo había pronosticado estos apagones desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que fue provocada por los Estados Unidos y la OTAN al acercar sus bases militares a la frontera con Rusia, al captar a todos los países socialistas de la Europa occidental, ir captándolos para la OTAN, y trató también de entrar a Ucrania, no lo dejaron. Hasta ahora no han podido, y ahora mucho menos después de esta guerra. Y también dar un golpe de estado en Ucrania, armar un gobierno fascista que prohibió el ruso y atacó a los rusos. Eso es lo que pasó, y entonces eso provocó una guerra. Se volaran los dos gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y el combustible barato que recibía Europa, toda Europa, de Rusia, lo perdieran. Y ese combustible le permitía a ellos producir y hacer artículos y productos competitivos en el mundo, desde un carro hasta cualquier cosa, hasta cuando tú plantabas en el campo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió después de esto? Que rompieron con Rusia, que armaron la guerra, que siguieron los intereses de Estados Unidos, que a la postre abandonó Europa y los dejó solo con esa guerra después de 3 años, y salió echando de allí porque sabe que va a ser una derrota horrorosa y humillante para toda la OTAN, y Estados Unidos se está alejando de eso. Eso es lo que está pasando, y ahora Europa tiene que pagar más de 5 veces más caros cualquier combustible, tanto el gas como los combustibles, petróleo y eso. Sí, mucho más caro. Todo se ha encarecido, y todo por culpa de seguir los intereses de Estados Unidos y de romper esas relaciones con Rusia, que Rusia lo ha dicho, ellos no son el enemigo de nadie, ni quieren atacar a nadie, ni quieren más territorio. Ellos lo único que se tienen que defender. Ellos tienen organismos de inteligencia que le dijeron, oye, esa gente se están preparando para atacarte y destruirte. Y ellos no iban a dejar que sucediera eso. Pero bien, hablando de eso, eso ha provocado que todo sea más caro en la electricidad en Europa. Y todo eso lo están pagando los pobladores en los pueblos de ahí de Europa. Y todo por culpa de los gobernantes de allí, del Europarlamento ese que se sienta allí en Ginebra a conversar y a apoyar las cosas que van contra sus propios intereses. Eso es lo que está pasando allí. También es culpa de los grupos de inteligencia de varios países que están creando la rusofobia, el miedo a los rusos. Están metiéndole miedo a los europeos, que están construyendo hasta búnkeres y tienen kit de subsistencia para la guerra. Oiga eso, hasta donde han llegado. Y no solo eso, también persiguen a cualquier persona que sea a favor de los rusos y contra la guerra y contra la OTAN, que la OTAN ha demostrado que no defiende a nadie, solo defiende los intereses de los Estados Unidos y de ellos mismos. Exactamente, esos grupos te persiguen, te atacan. Voy a poner ejemplo, en Moldavia le cayeron a tiro al presidente y casi lo eliminan. Fue pagado y financiado por esos grupos. En Rumanía, Georgescu ganó las elecciones y se la prohibieron, se la anularon completamente desde Ginebra. Esos son los grupos esos que son porque Georgescu es prorruso y anti-OTAN, y por eso lo atacaron. Ahora mismo al coronel Baños en España lo están atacando, que tuvo que ir a las autoridades y denunciar el caso. Y varias veces lo han atacado. Y todo el que hable
lo censuran, lo atacan y hasta lo eliminan. Y todo eso lo está sembrando los propios organismos de inteligencia de esos países y lo permiten. No saben que eso es un arma de doble filo. Arma de doble filo. Y que al paso que van se va a crear el caos allí. El caos. Van a desestabilizar Europa completamente. Que eso es lo que están buscando. Lo que están buscando es eso y lo que lo van a pagar son ustedes mismos, que son tan brutos. Ahora mismo esto de los apagones hay que investigarlo bien y ver bien qué sucedió. Y claro, la verdad nunca la vas a saber. Nunca la vas a saber. O de aquí a 10 años se va a saber la verdad. Pero ahora siempre van a enmascarar lo que realmente sucedió. Yo lo único que le digo al pueblo completo en Europa, tienen que estar de ojo porque las cosas no están fáciles. Y eso lo va a pagar el pueblo. Cualquier problema siempre lo va a pagar el pueblo. También hay que ver que Estados Unidos está desesperado. Ahora mismo trató de darle un golpe de estado a Ibrahim Traoré en Burkina Faso y no pudo. Fracasó. El pueblo de Burkina Faso salió a las calles y acabó con el golpe. Y no solo eso, ahora está armado hasta los dientes para defender su democracia. También trató de enfrentar a Pakistán con la India, con un atentado terrorista en la Cachemira, destapando ese problema allí. Inclusive, el ministro de Defensa de Pakistán lo dijo bien claro. Estados Unidos y Reino Unido llevan más de 30 años fomentando el terrorismo allí en esa zona y sobre todo en la Cachemira. Más de 30 años son los culpables de esos actos terroristas. Y después vienen y se presentan como otra cosa. Y él lo dijo bien claro. ¿Y para qué crear ese caos? Para crear una guerra en la frontera con China, desestabilizar esos países, provocar emigraciones masivas, desplazamientos masivos de millones de personas y desestabilizar toda esa zona. Y también ahora hay que ver que sucedió un atropellamiento masivo en Vancouver, en Canadá. Qué casualidad que el hombre dicen que tiene problemas mentales, que fue un accidente. ¿No será otro envenenado de esto de la derecha, otro envenenado racista de estos por todos los discursos de odio que transmite la prensa y muchos youtubers que se pasan las 24 horas del día y hasta Donald Trump echando de la culpa de los problemas que tiene su país a los emigrados? Cuando en los problemas de un país el culpable es el gobierno que no soluciona los problemas. ¿Qué tiene que ver un emigrado? El emigrado es el más pobre y el de la cadena es el último. No, pero hay que culpar a los emigrados. Entonces, en el caso de Vancouver, qué casualidad que este señor va y arrolla y atropella a varias personas, hiere y elimina a varias personas con su carro era un festival de filipinos que estaban conmemorando y celebrando el Pacu Pacu. Es un festival a un cacique que se enfrentó a los colonizadores españoles en su país. ¿Qué se enfrentó? Es decir, era un festival en honor a ese hombre, a la dignidad de los filipinos que pelearon contra la colonización española. Y llegó este señor y arrolló. ¿Qué casualidad, eh? Ese sí tiene problemas mentales. Si fuera de un marroquino o alguien de otro país, seguro la verborrea fuera diferente. Y yo le voy a decir una cosa, cada vez que hay un terrorista que hace un acto de eso en Europa, en algún lugar, siempre está vinculado a un grupo terrorista armado y financiado por los Estados Unidos, para que no se equivoque. Entonces se lo digo, señores, de última hora. Repito, España sufre un apagón eléctrico que también está dañando zonas en Francia y en Portugal, señor. Esto está en medio. Ahora lo que yo espero, que los que hablan de Cuba digan algo de esto. Yo se los pronostiqué y muchos me decían que no, que los apagones iban a llegar a Europa. Nos vemos, señor.